Dios les bendiga, hermanos. Un placer de nuevo estar con ustedes en este día para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En todo tiempo, la palabra del Señor es una bendición. En los tiempos de abundancia, como en los tiempos de escasez. En los tiempos de alegría, como en los tiempos de tristeza. La palabra del Señor tiene la flexibilidad de llegar a la persona en el momento que lo necesita. Gracias a Dios, porque la palabra del Señor es viva y el Señor nos conoce y el Señor sabe cuál es la necesidad de cada uno. Por eso su palabra, dice Él, como el agua irá y hará aquello para lo cual el Señor la ha enviado. Yo quisiera en este día compartirles algo acerca de uno de los hombres más conocidos en la Biblia. Tan conocido que el mismo Señor Jesús lo usó como un símbolo de lo que sería su muerte. Estoy hablando del libro de Jonás. Y quisiera compartir algunas ideas acerca de Jonás, que yo sé que van a ser de bendición para cada uno de nosotros. Quiero empezar leyendo libro de Jonás. Voy a leer el capítulo 2, aunque después voy a volver al capítulo 1. Jonás capítulo 2 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra se enredó sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra seca. Yo quisiera usar esta frase que me gusta, que es bonita, que está en el versículo 9 al final. La salvación es de Jehová. Al final, no importa la circunstancia, no importa cuánto uno haga, al final, la salvación es del Señor. Él es el que da salvación, Él es el que permite la salvación, y en un momento dado, si es necesario, Él es el que frena que la salvación llegue. Esta historia de Jonás, esta historia de Nínive, es una historia bonita, es una historia conmovedora. Nínive fue una gran ciudad, capital del imperio asirio. Por allá en los años 685 a 665 antes de Cristo. Es decir, durante unos 220 años, Nínive fue capital del mundo de entonces, fue capital del imperio. Y como una gran ciudad, fue próspera. Los asirios fue un ejército temible donde quiera que llegaban. Se dice que la crueldad de estos soldados, de estos hombres, de este imperio,
Llegó a hacer que a sus cautivos o a sus enemigos les quitaban la piel por pedazos en vivo, en vivo. Estos hombres practicaron una de las formas más crueles de tortura, de sacrificio, de muerte, quizá peor que la crucifixión, y es lo que se llama el empalamiento. Es decir, cogían a sus enemigos y a las orillas de los caminos o en las plazas públicas los sembraban en palos. Permítame explicarlo como es. Afilaban palos, le sacaban punta y a esos enemigos los sentaban ahí en la punta de ese palo, por eso se llama empalar. Y ahí los levantaban y esas personas morían en una de las torturas más crueles. ¿Qué propósito tenía eso? Sencillamente mostrarle a sus enemigos lo cruel que eran ellos, para que les tuvieran miedo, para que nadie se fuera a meter con ellos. Eso era parte de lo que fue el imperio asirio. Pero como una gran ciudad Nínive, no solamente fue eso, sino que allí abundó el pecado, como dicen algunos. Eran Las Vegas de entonces, o San Francisco, o cualquiera de tantas de nuestras ciudades modernas, donde hay toda clase de maldad y de iniquidad. Por supuesto, era un pueblo pagano, tenían muchos dioses. Fue un pueblo que en su mejor época llegó a ser conquistador del propio Israel, aún a los egipcios. Estaba muy al norte de Palestina, quizá a unas 600 millas, unos 900 kilómetros. Era una de las vías de comunicación entre Oriente, camino a Europa, viniendo de África también. Así que la prosperidad era abundante en Nínive. Pero digo, así como la prosperidad fue abundante, el pecado también fue abundante. Entonces Dios llamó a un hombre, escogió a un hombre, a Jonás, y le dijo: mira, Jonás, quiero que vaya a Nínive y le predique a ese pueblo, y le hable a ese pueblo, y que le diga que ya llegó al tope, ya llegó al máximo, y que si ellos no cambian, yo los voy a destruir. Jonás era un profeta de Dios. Dios lo había usado en otras ocasiones. Pero en este momento le tocó dos fibras sensibles a Jonás. Número uno, que Jonás sabía lo cruel que eran los asirios. Y Jonás dijo: si yo voy a meterme, como dicen, a la boca del lobo, si yo voy a meterme entre ese pueblo, voy a ser una de sus víctimas también. Pero la segunda cosa, que Jonás es un hebreo, un judío, conocedor del Señor, que han sufrido en parte la explotación asiria, y que dentro de Jonás no está el tener misericordia con un pueblo que no conoce a Dios, que no sabe de Dios y que ha sido cruel. Entonces Jonás dijo, como decimos muchos: Señor, mejor cuente con otro, pero no conmigo. Eso le dijo Moisés al Señor también, cuando el Señor lo llamó para ir a hablar con Faraón. Moisés le dijo: Señor, yo no, porque Moisés conocía al Faraón, conocía a Egipto, y en verdad también tenía miedo. Entonces Jonás hizo, voy a decir lo que muchos hacemos. Él dice: huir de la presencia de Dios. Jonás se fue entonces al occidente, quizá unas 50 millas, 80 kilómetros, hacia el mar Mediterráneo, a la ciudad de Jope, y ahí tomó un barco. Dice que para irse a Tarsis, no sabemos dónde está Tarsis,
Algunos dicen que posiblemente era España, algún punto de España. O sea que Jonás, en lugar de ir al norte donde Dios lo envió, se fue al occidente. En lugar de ir a 900 kilómetros al norte, decidió irse a 2000 millas al occidente, donde Dios no lo encontrara. Se llevó, compró su tiquete, su pasaje, fue y se metió en el barco y dijo, ahora, a ver si Dios me encuentra. Y ahí se va feliz. Pero Dios hizo algo sencillo. Desató una tormenta. Y tan fuerte fue aquella tormenta que esa embarcación, que era una nave grande, sintiéndose casi perdida, dice que tiraron todas sus mercancías al agua, al mar, a ver si se alivianaba. Pero aún así la tormenta era fuerte. Y aquel capitán del barco, que sin duda tenía mucho conocimiento también de Dios, aunque no pareciera, hizo una búsqueda entre toda su gente. ¿Quién va a ser el culpable de esto? Alguien tiene que ser responsable por esto que nos está sucediendo. Y entonces dicen que encontraron a Jonás durmiendo por allá, escondido, en un camarote, en el vagón de carga, no sabemos dónde. Y lo llamaron, lo despertaron y le dijeron, dinos, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Entonces él les confesó, soy hebreo, conozco a Dios, huyo de Dios y por eso está sucediendo esto. Aquellos marineros trataron de conciliar el asunto, buscaron la manera de llevar la paz, pero el mar no se calmó hasta que Jonás les dijo, ¿saben qué? La solución es que me tiren al mar. Al fin y al cabo huyo de Dios, al fin y al cabo ya estoy perdido, pues ¿qué vale? Al mar que me tiren. Y aquellos hombres lo hicieron así. Y dice que entonces el mar se calmó, se apaciguó. Pero dice el capítulo 1 al final, pero Dios tenía un gran pez que se tragó a Jonás. No se acabó la vida de Jonás. No se terminaron los problemas de Jonás. Si antes estaba mal, ahora está peor. Antes tenía por lo menos la facilidad de huir. Ahora está atrapado, como leímos en el capítulo 2 que leímos. Ahora está en el vientre de aquel gran pez. Ahora dice, yo estoy como si estuviera en el sepulcro, en el Seol. Las algas que estaban en el vientre de aquel animal, dice, se le envolvieron en su cabeza. Y Jonás está sin esperanza. Solo tiene una esperanza. Dice, clamar a mi Dios. Por eso él dice, desde el vientre clamé yo a mi Dios, y él oyó mi oración. Esa es misericordia de Dios. Y qué gran misericordia que entonces aquel monstruo marino fue y dice, lo vomitó en una playa. Salió Jonás. Y entonces Jonás empieza una gran vida. Y empieza con esta tremenda declaración del capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Yo veo, hermano, que Jonás tal vez es el espejo de muchos de nosotros. Cuando usted lee la historia de Jonás y léala con cuidado, usted va a encontrar muchas cosas en las cuales usted dice, ese soy yo. En primer lugar, que Jonás conoce la voz de Dios. Jonás estaba acostumbrado a oír la voz del Señor. Jonás sabía que con Dios no se juega. Jonás sabía que de Dios no se puede escapar uno. Él sabía todo eso. Pero aún así, el miedo a los asirios y su orgullo de los prejuicios que él tenía contra ese pueblo
pudieron más que obedecerle al Señor. Tal vez usted esté en una encrucijada así. Usted ha escuchado la voz de Dios. Dios le ha hablado a usted. Usted sabe las cargas que hay en su vida. Usted sabe los problemas que tiene. Usted sabe con qué lo está confrontando el Señor. Dios nos confronta a través de su palabra. Dios nos confronta por sus circunstancias. Dios nos confronta por los amigos. Y a veces endurecemos el corazón y nos parece más fácil huir como lo hizo Jonás. Pero la vida de Jonás le trajo consecuencias a aquellos marineros. Su barco se vio envuelto en la tormenta. Tuvieron que tirar todas sus mercancías al mar. Con dificultad salvaron sus vidas. Hermano, cuando le desobedecemos al Señor, otras personas pagan las consecuencias de nuestra desobediencia. Nuestra familia paga las consecuencias de nuestra desobediencia. La iglesia paga las consecuencias de nuestra desobediencia. La sociedad paga las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero lo más triste es que nosotros mismos pagamos esas consecuencias. Jonás se vio envuelto en una de las miserias más grandes que el ser humano pueda tener. Nos vemos en el espejo de Jonás. Pero ahí mismo encontramos esa misericordia del Señor. Lo que dijo Jonás: estando yo en la angustia, clamé al Señor y el Señor me oyó. Y por eso hace esa tremenda confesión. La salvación pertenece a nuestro Dios, pertenece al Señor. No importa la circunstancia en que usted se encuentre, hermano. Hoy, en este momento, posiblemente usted está en una profunda depresión. Hoy, en este momento, tal vez usted no quiere escuchar nada de Dios. Hoy, en este momento, tal vez usted está como Jonás, atrapado, metido, sin esperanza. Yo le digo por la autoridad de la palabra de Dios que hay una puerta de esperanza que se llama Jesucristo. El Señor dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Eso fue lo que hizo Jonás. Y yo le quiero decir, hermana, hermano, en este día no pierda usted la esperanza. Tal vez anda huyendo de Dios, tal vez no. La circunstancia lo ha alcanzado, aunque usted sea una persona fiel. Pero Dios sabe dónde usted está hoy. Y Dios escucha su oración ahí donde está. Tal vez no sea usted, tal vez es su hijo, tal vez su esposo, tal vez un ser querido. Que en este día usted lo ve tan perdido como Jonás. Escuche, hermano, la salvación pertenece a nuestro Dios. Ahí donde usted está, incline la cabeza, pídale al Señor que lo libre de esas ataduras que tiene. Y como a Jonás, que lo lleve a la libertad, que lo devuelva a la vida. Vamos a orar. Señor, gracias que la salvación es tuya. Gracias que tú nos sacas, Señor, de la angustia, de la desesperación, aun cuando hayamos sido desobedientes o ingratos. Gracias que tus misericordias son infinitas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración en esos momentos de angustia. Y gracias por darnos la salida. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.